mi presentación es un poco con respecto a moda, obviamente, dentro del merchandising, y bueno, esto es acerca de mí, de lo que yo hice y hago, que es visual en los locales y que me gusta mucho, para los que ya me conocen, que seguramente están conectados. Trabajo hace mucho tiempo en marcas de moda y, y lo que trato de transmitirle a todos los equipos, porque este es un trabajo también que a veces uno lo hace es muy físico, y si bien uno está solo, depende y comparte el espacio con mucha gente. Nos manejamos mucho en equipo, entonces necesitamos que también los locales, la gente de los locales nos entienda lo que nosotros queremos hacer, no solamente porque es un tema, no es capricho, sino que en diseño no hay algo que esté bien o está mal. En diseño lo que necesitamos es que venda, porque para hacer una obra de arte pinto un cuadro y me quedo tranquila de que es algo lindo. Acá nosotros, todos los que hacemos visual, necesitamos que eso que estamos armando funcione y sirva para la venta. Entonces, esto de traducir la identidad de la marca en el espacio, tanto físico como digital. Hoy en día estamos muy conectados, obviamente, a las redes sociales y después a toda una plataforma comercial online, que podemos acceder a comprar el producto en cualquier momento de nuestro día. Entonces también esa conexión entre lo que pasa digital y lo que pasa físico tiene que ser lineal. Así, Pero sí, así es, Natalia. La verdad comparto mucho lo que mencionas. De hecho, justamente esta rama de visual nos lleva a diferentes lados, o sea, diferentes horizontes que podemos tomar. De hecho, yo vengo de la carrera del marketing y me oriento más al diseño, al claro, espacio comercial, al diseño, recorridos, de layout, etcétera. Me gustaría un poco ver en los comentarios desde qué países nos están acompañando. Porque bien, me imagino que de Argentina tenemos grandes asistentes por ahí, de Ecuador también que estuvimos mencionando un poco, compartiendo la invitación. Y algo que me gustaría acotar antes de comenzar, Natalia, como te comentaba, cuando yo vi que justamente manejas todo lo que es visual de las tiendas de 47 Street, me recordó mucho, como te decía, mi adolescencia, mi época de adolescente. Yo tuve la oportunidad de viajar a Argentina por esa época y mi primera parada fue esta tienda. sí, Me llamaba mucho cómo manejaban la marca, aparte que veía mucho de un programa que acá en toda Latinoamérica creo que se escuchó, y es de unos artistas, y bueno, entonces llegué allá y ahora fascinada con todo lo que era esta tienda de adolescentes, ¿verdad? Que vibraba muchísimo con toda esa onda. Bueno, sí, entonces, ahora sí, es todo tuyo el espacio, Natalia, bienvenida bien, una vez más y comenzamos. muy bien. Sí, bueno, como decíamos recién, también encontrar el nicho, ¿no? Encontrar a quién le estamos hablando, y ahí es entender este espacio físico que va a invitar a la gente, porque obviamente nosotros lo que tenemos que hacer es que nos elijan, y hoy en día, bueno, acá vamos a hacer algunas preguntas. Hoy en día competimos con muchas marcas y todas proponen algo bueno, algo distinto, algo interesante. Entonces, ¿qué nos va a diferenciar a nosotros del resto? Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza al momento de crear, de diseñar. Y también entender que cada, como digo siempre, cada local es un mundo y cada marca es un mundo. Podemos trabajar para una marca muy grande y podemos trabajar para marcas más chicas, que el presupuesto también va a ser más acotado, pero todas van a tener una idea, o al menos tratar de tener una idea definida para poder mostrarnos y exhibirnos y que sea concreto eso que estamos proponiendo y que también tengamos la identidad resuelta como para que los clientes nos recuerden, que eso es lo que queremos. En cuanto a vidrieras y a pensar, ¿no? Paso por la puerta de un local y ¿qué me va a hacer recordarlo? ¿Qué me va a hacer, de todo lo que estoy viendo, todas las propuestas que estoy viendo, qué me va a hacer volver a ese local en el caso de que no me haya decidido en primera instancia? Si nos invita a entrar, si la apertura del local es lo suficientemente atractiva y grande como para que la gente pueda entrar fácilmente. A veces las puertas están cerradas o son puertas muy chiquitas, entonces si vos estás cargada o con un carrito, con un bebé, bueno, ya lo pensás, no te da como esa invitación tan plena o tan rápida. Por eso está bueno tener vidrieras
con fachadas interesantes y una apertura también importante para poder dirigirse. También pensar qué me comunica una tendencia, me comunica moda, me comunica esto que decía antes, me comunica precios y nada más. Es una vidriera masiva, es una vidriera exclusiva. Nos vamos a dar cuenta también con las luces, los props. Esto es una marca argentina que vende carteras y zapatos y ellos siempre tienen como, también venden indumentaria y los props que manejan siempre son como muy neutros, pero a su vez también van acorde a todo lo que es el local en sí mismo, trabajan con mucha materialidad y eso, quieras o no, te hace acordar de esa vidriera por los colores, por la materialidad que usan, entonces está bueno como jugar con eso. Y otra cosa que me parece interesante y que es súper necesario es si tengo un vinilo, si tengo una foto de campaña, un video, que sea vigente a la estación o a la colección que estoy mostrando y que no sea una foto de hace 10 años con una modelo que ya no pertenece más a la marca. Esas son cosas muy importantes a tener en cuenta. Eh, Denny, ¿la gente me puede ir preguntando o dejamos para final? Sí, No. gracias por decirlo, Natalia. Sí. Justamente a través del banco de chat, en el chat pueden dejar sus preguntas para el final. Cualquier duda que tengan de cada sesión que hable Natalia, nos los dejan en comentarios. Vemos, adicional a esto, me encantó mucho cómo vienen de todos lados que nos están Sí. acompañando, desde Argentina, Uruguay, Colombia, también tenemos de Perú. Qué interesante, Chile. Chile. Qué Sí, lindo, qué qué lindo. lindo. Bueno, Bueno, me alegro mucho. Gracias. Gracias por estar y por participar. Después otro ejemplo que busqué también de Argentina, como para mostrarles marcas de acá nacionales, es el caso de Jackie Smith, que es una marca de carteras, calzado, ropa, indumentaria, que también es bastante exclusivo. Ya el diseño de por sí del producto son muy coloridas. Después hicieron otras líneas, pero la diseñadora es diseñadora gráfica, entonces como que todo ese mundo de los colores y de las tipografías y demás, lo lleva al producto y también se relaciona con el local en sí mismo, porque vos pasás por la vidriera y te das cuenta que es la marca, ya de por sí por los colores utilizados, por el tipo de maniquí que tienen, por la exhibición también del packaging en vidriera. Es un packaging muy exclusivo, son unas cajitas con rosa y marrón, unos lazos grandes. Eh, Obviamente, esto tiene que ver, cuando hablamos de exclusividad, vamos a hablar de otro precio. Entonces, ahí también nos adentramos en qué producto vendo, qué experiencia tiene el cliente y qué precio le estoy proponiendo. Em, Todo va a tener que ver con todo. Después ellos sacaron una línea obviamente más económica para un día a día, digamos, pero en su primera instancia fue una marca que se destacó o se eh, posicionó como una marca de lujo accesible. Em, lo que hacen también es trasladar esto que está pasando en los locales a la web. Te comunican desde, obviamente, los colores, la tipografía. Mismo pasa, acá tengo un ejemplo de las perchas. En las perchas tiene escrito el nombre de la marca. Todo el local tiene buquets de flores y el recorrido es muy espacioso. Ahí también te está hablando de una marca que es exclusiva. Entonces, esto del recorrido también es importante dentro de la tienda. Yo le estoy ofreciendo al cliente que entre. Perfecto, entró. Ahora, ¿le queda cómodo el recorrido que está haciendo? ¿Es fácil para entender lo que le estoy mostrando? Tengo una mesa de jeans. Al lado tengo dos percheros. ¿El cliente puede acercarse a ese jean o tiene que venir solo de frente? Es como pensar qué quiero que vea y cómo va a ser ese recorrido. Bueno, seguramente por acá hay chicas y gente con la que trabajo y yo siempre les digo eso, que tienen que ver qué es lo que quiero que el cliente vea primero, cuál va a ser mi producto estrella para destacar y si tengo una mesa, poder rotarla, poder ir mostrando otra cosa durante los 15 días o durante una semana, si veo que el producto no está saliendo, bueno, lo puedo ir rotando, muestro otra cosa. Algo que es importante también, ¿se generan pausas visuales o todo es información constante? Esto es algo para pensar. El cliente tiene mucha información hoy en día, desde nuestra propia marca y desde todas las marcas, más lo que pasa en el celular, más lo que pasa en la tele. Entonces es tanta información que nosotros tenemos que ir acompañándolo para que pueda hacer una elección.
y muchas veces no saben lo que quieren. Entran y te preguntan, ¿qué es lo que está de moda? ¿Qué colores se vienen? Y si nosotros no estamos muy integrados con la colección o con la información que le puedo brindar, también se va a apabullar y lo más probable es que decida no mirar nada e irse. Entonces tenemos que saber qué es lo que tenemos, escuchar al cliente es súper importante, así como el visual tiene que escuchar al local, el local tiene que escuchar al cliente, es como una escucha en sucesión, digamos. Y algo que también siempre les remarco es esto de las zonas, ¿no? Por dónde va a pasar el cliente, de que todo sea accesible y que si tengo una zona fría, tal vez ahí puedo rotar un producto que no lo estoy destacando tanto, porque hay productos que son estrella, productos que se venden solos. Nos pasa acá en Argentina usamos mucho jean, mucho denim. Entonces, es un producto que la gente por lo general entra al local y ya viene a buscar el jean. Eso es destacado, pero también puedo acompañarlo. Quizás en una marca que trabajaba anteriormente destacábamos jeans con suéteres, jeans con remeras, jeans con camisetas. Cosa de ir como haciendo el mix, el cross merchandising, de que sea atractivo y que sea rápido para que el cliente pueda entender qué podía combinar con qué. Eso también nosotros somos como un poco responsables de marcarle qué queremos que use y cómo queremos que lo use dentro de nuestras marcas, ¿no? Después el cliente va a poder desarmar ese estilismo y hacer su propia historia. Pero como marca le quiero contar cómo se usa. Nos pasa un poco acá con Adidas, esto de camisetas superpuestas, un nudo en la camiseta, demostrar qué es lo que se usa dentro de mi marca. Y si me cuento una historia, en Adidas manejan muchísimo esto de los maniquíes con movimiento, entonces ya les da una visión clara al cliente desde que entra y todo su recorrido de estos distintos deportes y distintas maneras de utilizar la ropa, y a su vez saber y entender que hay productos que son especiales para un tipo de deporte. Nos pasa un poco con Decathlon, no sé si hay Decathlon ahí en México, acá hay bueno, en Argentina hay hace poquito, y en Uruguay y en Chile vi Decathlon, y lo que tiene de bueno es que van como contando historias a medida que vos vas recorriendo el local y va contando según el deporte que se va mostrando. Y a su vez hay mucha cartelería con información. Obviamente es una venta más técnica porque está dirigida a un deporte en específico y quizás, obviamente, está la persona que ya sabe acerca de ese deporte y que está buscando algo en particular. Pero para el que no sabe y que quizás le genera intriga, también puedes ir leyendo la información en los carteles y ya te vas como adentrando en de qué se trata ese producto. Eh, vamos. Hasta aquí eh, tenemos alguna pregunta. Pueden dejarnos en el chat, por favor. Si puedes visualizar, Natalia, el chat. sí, hay gente Ah, de ya. todos lados. Ay, Sí, a ver, aquí tenemos súper. una pregunta. Súper claro. Todos nos dicen re Bien. ¿De claro. claro? Genial. Bueno, buenísimo. Vamos a seguir. Entonces, lo que nos pasa es que el visual ya no decora. Antes se entendía como que éramos decoradores de interiores o que hacíamos cosas lindas, pero no teníamos como este nombre o la profesión muy definida. Entonces, también era un poco azaroso, era vos hacés lo que quieras, vos hacés lo que quieras, mientras te quede lindo, pero no se pensaba desde el lado de la venta o desde el lado de entender que somos una marca y que queremos comunicar algo a alguien que está apabullado, lleno de información. Entonces necesitamos como entender que ya el cliente es omnicanal, que es esta cosa como por todos lados me llega información y me tiene que llegar una información que yo cuando llegue al local pueda entenderla. Hoy en día también el cliente ya no es tan, entre comillas, fiel, en el sentido de que antes vos ibas siempre al mismo local, eh, por algún motivo, quizás porque te quedaba más cerca, quizás porque te atendían súper bien. Hoy estamos tan en movimiento todos que hasta tal vez si me queda más cerca de donde voy a estudiar, lo veo ahí, pero lo termino comprando en otra tienda completamente distinta, dentro de la misma marca. Pero tenemos mucho movimiento, no estamos tan fijos como tal vez nos pasaba anteriormente. Y tenemos esto de la investigación previa, ya sea
en Instagram, estamos todo el tiempo buscando saber, investigar, pero después nos gusta también ir al local y probar. Es como, investigamos, me gustó esa frase de investiga online y prueba en tienda. Quiere la experiencia, quiere probarse, quiere verse, quiere sentir en el local. Y también en parte nos gusta esto de sentirnos como en casa, de que nos digan nuestro nombre, de que nos conozcan. Mucha gente vuelve a los locales justamente por la buena atención y eso es un diferencial que también es bueno destacar. Y esa experiencia es memorable y también te da esa recomendación. Entonces, está bueno como entender que es una herramienta comercial, el visual, pero también obviamente está ese valor humano que suma un montón. Y esto que pasa del online al offline, que es como medio loco, pero que hoy en día a los chicos, yo trabajo con un público muy adolescente, y entonces ahí es donde me conecto con todo esto que está pasando y que pasa tan vertiginosamente, pero cuando vi la campaña que hicieron con Gap y Katsai, es un grupo de chicas que canta K-pop y obviamente para ellos les pareció una propuesta de una expresión muy 2000era, muy Y2K, el hecho de que todas usaban distintos looks y todas son muy diferentes, entonces era como tener todas las propuestas en un solo grupo. Hicieron un acorio, un tren, con un tema que se llama Milkshake, que es del 2000, y lo reversionaron, que el tema de ellas dice Better in Denim, y esa coreo, ese tren, lo fueron, al menos, bueno, ahí hay gente de Chile me va a contar un poco más. Yo lo que veía en las redes, que por ejemplo Gap de Chile hacía mucho énfasis en proponer que la gente suba sus videos y después hicieron un concurso y hubo finalistas y estuvieron obviamente haciendo todas estas coreo en el local. Entonces ahí ya tenés a la gente que está yendo a tu punto de venta. El online se empieza a comunicar con el offline y se conectan en el punto de venta, que puede pasar de que vendas ese día como puede pasar de que no, pero va a haber una publicación, una generación de contenido orgánico que va a fluir, porque obviamente había un montón de chicas, de chicos, mostrando, hoy en día la gente quiere mostrarse, quiere ser parte de una historia. Antes nos parecía como impensado de que alguien se anime y ahora están todos con el celular haciendo un video, haciendo un vivo, mostrándose. Entonces tenemos otra dinámica, ¿no? Y el baile me parece que empieza a ser muy importante en cuanto a la generación Z, porque también es su manera de expresarse y el baile lo que empieza a hacer es también como cobrar partido y ser parte fundamental. Antes era mucho de la actuación, la gente quería actuar en novelas, quería actuar en alguna película y ahora es como que eso pasa de lado y todos quieren bailar. Hay muchos grupos de música o cantantes que tienen su grupo de bailarines, entonces hay muchísimas escuelas de baile y creo que el baile empieza a ser como más protagonista para toda la gente que quiere mostrar su destreza. No sé ahí por Chile si pudieron ver esta situación, pero a mí me llamó muchísimo la atención lo que estaba pasando en redes. Bueno, obviamente Instagram y TikTok vienen a ser como esta experiencia fundamental entre los jóvenes, esta manera y ganas de contarle a todo el mundo quién sos, qué haces, cómo lo haces, cuántos... también empieza a pasar de que los chicos ven que los artistas nuevos quizás comenzaron en YouTube, en TikTok, mostrándose y hoy llegan al gran escenario y están siendo reconocidos, entonces, ¿por qué a mí no? A mí también me puede pasar. Entonces, está esa soltura en mostrarse. Eh, Hablábamos de que las cosas tienen que ser instagrameables. Antes ibas a un café y tomabas un café, y ahora vas a un café y le sacas foto al café, a la tostada, a, a la galletita, le sacas foto a todo, porque empieza a ser tan importante el hecho de estar en un café como de estar disfrutando una experiencia más allá del café en sí mismo. Por eso es muy importante que las vidrieras sean atractivas, que inviten, tal vez con un hashtag, con alguna manera de que el cliente quiera estar adentro, permanecer en el local, sacarse una foto, compartir.
su experiencia dentro del local, que nos pasa mucho. Y hablando de Gap, Gap también lo que hace es sacar junto a Zac Posen, que ahora es director creativo, una colección más de lujo, es decir, no se saca de encima. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? No, los silencios, No, los micrófonos están apagados. Tran- perdón. Eh, Zac Posen entra como director creativo de Gap y si bien es un diseñador de alta costura, no deja de lado el denim, obviamente porque Gap se maneja con básicos y con denim siempre fue una de las marcas más buscadas, pero da como una segunda línea, un poco más de lujo, con básicos como nuevos, digamos, estos básicos diferentes, y toma de imagen a Gwyneth Paltrow y su hija Apple Martin. Obviamente también vamos de nuevo a los famosos, a lo que pasa con los famosos. Hasta hace un tiempo hay un documental en Disney Plus que se llama In Vogue's 90s, y lo que tiene es como cuenta la experiencia de que durante mucho tiempo fueron los modelos y las supermodelos quienes mostraban los productos. A partir de mediados de los 90 empiezan a ser importantes las actrices, los cantantes, empiezan a ser modelos, a cobrar ese protagonismo, y ahí se genera como un roce entre que las modelos decían, bueno, me voy a quedar sin trabajo, y las modelos empiezan a ser conductoras, empieza a salirse la etiqueta de la profesión y todos empiezan a hacer de todo. Pero desde ese momento siempre fue importante para las marcas tener una cara, un embajador, como pasa con Dior, con Natalie Portman, Marion Cotillard, en su momento fue Charlize Theron, como las mujeres icónicas de películas o de series empiezan a ser las protagonistas de las campañas, porque más que nada en perfumería y en maquillaje es como este aspiracional, porque vos no lo podés, no es tangible. Entonces es esa manera en la que te comunican tu empoderamiento, tu fuerza, desde ese famoso. Y volvemos a Gap. Acá en el caso de Gap, lo que hacen es esta línea de lujo, y a su vez en la página también te cuentan que si sos creador de contenido vas a tener algunos beneficios, vas a recibir productos, te invita a experiencias y demás, solo que te pide unos requerimientos de que seas mayor de 18, cantidad mínima de seguidores y, bueno, por ejemplo, acá abajo dice que artistas y músicos y bailarines son bienvenidos. Pero está bueno cómo la marca va invitando a la gente a, a ser parte, que eso es lo que la gente quiere hoy en día, quiere ser parte de las marcas, no importa de qué, pero quieren ser parte. Entonces, también, bueno, volvemos al tema de los famosos, pasó también con Calvin Klein, como toma ahora a Rosalía y en su momento a Bad Bunny, con quizás esto de ver, no sé, a Rosalía con un underwear muy simple, pero es Rosalía. Entonces, y lo venimos viendo desde los 90 con Kate Moss, pero lo tiene Rosalía ahora y es la nueva estrella de esta generación. Entonces, o mismo Bad Bunny tiene un boxer, pero es la persona más buscada o más escuchada en estos momentos. Entonces, tomar en esa ola de, de fama, de momento perfecto a ese artista. Es como entender lo que está buscando la gente. Y esto que está pasando, vamos al retail, ¿no? Al offline, esto que está pasando en el deseo, en la persona que más escucha, en el famoso que estoy buscando, paso al local y el mismo look que tiene Rosalía en la campaña está puesto adentro de la tienda. Entonces lo veo, lo interpreto, ya sé de qué me está hablando, ya sé quién lo usó. Entonces genera un deseo superior, puede ser, porque si yo soy fan de esa cantante, me voy a sentir más identificada. Porque en moda en sí no vendemos ropa, vendemos un montón de otras cosas, más allá de la ropa. Vendemos identidad, vendemos el estatus, el deseo, la pertenencia. Quiero ser como o quiero pertenecer a este grupo. Entonces, por eso el visual en sí tiene que generar un impacto y tener este aspiracional, esta identificación con un grupo de personas o con una idea, ¿no? Esto que estuvo pasando últimamente, no sé, hará 2 años con el lujo silencioso, cómo estábamos todos vestidos muy neutros,
sin llamar la atención, con prendas bastante holgadas, no oversize, cambiamos el oversize por prendas más holgadas, tal vez un corte más boxy. Entender que también la gente va buscando otras cosas. Y eso pasa porque también como marcas necesitamos generarle deseo de consumo. Si yo durante mucho tiempo me mantengo igual, no van a hacer cambios en su armario. Entonces necesito que la gente vaya necesitando y queriendo cambiar, que se sienta distinta, que quiera probar otro tipo de prendas. Entonces en cada vidriera tengo que tratar de mostrar que estoy buscando una emoción distinta en ese cliente. Me siento muy colorido, bueno, necesito cambiar, necesito verme más neutro. ¿Qué tendencia estoy buscando? ¿Qué tendencia estoy contando? ¿Y qué estilo de vida estoy vendiendo? Vamos con el estilismo, esto de que decíamos recién, ¿no? Yo le estoy contando a un cliente, pero ¿a qué cliente le estoy hablando? ¿Es mi cliente real? ¿Es el cliente que viene y compra en mi local? ¿O es un cliente que yo me imagino? A veces pasa que las marcas tienden a querer llegar, no sé, vamos de nuevo, no quiero entrar en tema de edades, pero bueno, vamos de nuevo. Quizá le quieren hablar a un grupo muy joven cuando su línea de ropa en sí no es tan juvenil. Son cortes más astreros, son cortes más básicos, clásicos, y las personas más jóvenes tal vez buscan más colorido o cosas más disruptivas, prendas que parecen rotas, viejas. Entonces quizás una persona más grande dice, no, yo no voy a pagar por algo que parece roto. Entonces, ese es el análisis fundamental que también hay que hacer. Muchas veces se piensa que ese es mi cliente y no es mi cliente. De no, o mismo en las gráficas, poner una modelo demasiado joven, tal vez, perdón por el tema de la edad, pero es un referente para lo que yo tal vez estoy comunicando. Ha pasado con marcas que son muy clásicas y que la gente mayor no se sentía identificado con ese modelo eh, porque tal vez tenía la remera levantada y todos los abdominales marcados. Y no era necesario mostrar el cuerpo cuando estoy comunicando otra cosa o para otras personas. Entonces, pasa mucho eso, de entender a quién le hablo, está bien, estoy haciendo un super look, buenísimo, pero mi cliente, ¿compra ese estilo o no? O es algo que a mí me gusta. Por eso también les repito mucho a los locales que despeguen su gusto personal a lo que es la marca en la que están trabajando. Porque muchas veces a mí me encanta Adidas, pero me pondría tres remeras arriba de un buzo y lo más probable que no. Pero no me tiene que importar porque yo trabajo en Adidas, lo tengo que armar ese maniquí porque es un lineamiento. Entonces, no es que propongo lo que a mí me gusta. Yo tengo que vender todo, lo que es lindo, lo que me gusta, lo que sale caro, lo que sale barato, o lo que quieras, pero hay que mostrar todo. Entonces, sacar el gusto personal es fundamental porque muchas veces la gente se queda con eso, pero yo no me lo pondría. Bueno, pero no me importa si vos te lo pones o no, lo tenemos que vender. Entonces, eso es importante de destacar. Y acá en este estilismo que les estoy marcando, uno es una marca de carteras y el cinturón me pareció como mm, muy a propósito puesto de esa forma, porque obviamente uno ve el maniquí, lo primero que ves es el cinturón, más allá de la camisa, de la falda, del suéter, te llama la atención ese cinturón arriba del suéter. Y por el lado de Adidas, bueno, esto que decía recién, ¿no? Hay como tres remeras, un buzo, una campera. Entonces, es la manera en que se visten los chicos, puede ser, pero justamente ese maniquí está representando a un joven urbano, relajado, porque también al tener los auriculares, me comunica todo un estilo de vida a simple vista. Ay, no sé si quieren preguntarme algo, pues yo hablo un montón, ¿eh? Yo, si es por mí, sigo hablando, sí. ¿Vamos Tranquila, bien? Natalia, sí, pero seguimos al final que nos dejen sus Dale. preguntas porque están súper concentrados los ve. Buenísimo, bueno, bien, bien. De Y hecho, acá, por ejemplo, nos mencionan muy interesante, Nati. Estamos ay, bueno, bien, bien, perfecto. Y acá, por ejemplo, en el caso de estas vidrieras, me parecieron muy contradictorias en sí, si bien están prolijas y súper bien armadas las dos,
Pero bueno, en una me muestra sin decirme nada, porque acá es donde uno piensa en esa frase que decís, una imagen vale más que mil palabras, porque sin decirme nada me están diciendo todo, las dos vidrieras que son completamente distintas. En una es un joven que está vestido como para ir a la playa, relajado, con un short, de jean, con chanclas. em, y ya al tener un perchero atrás me indica que es algo un poco más masivo. En el otro contexto, más allá de que sean trajes, la iluminación es como más aplicada a cada maniquí, tiene como su contexto mucho más exclusivo y diferencial. Obviamente no tiene perchero, atrás se ven las camisas dobladas a la perfección. Es como dos cosas completamente distintas sin tener ninguna palabra de por medio, me dan a entender todo. Y esto, ¿no? Que es realmente el visual. Antes no pensábamos que era nada más que armar vidrieras, o, ay, qué bueno que vos sabés combinar los colores, y la idea es más allá de eso, de conocer cómo combinar los colores, cuáles son los neutros, cuáles son los acentos, poder interpretarlos, y también entender a la marca, ¿no? Dónde quiere hacer un énfasis o en dónde quiere como destacarse y analizar, obviamente, esto de los capís, la venta. Muchas veces nos pasa que hay una sensación de venta de algo que no es real. Quizás entró 5 personas y me preguntaron por la misma prenda de la vidriera, pero no se vendió ninguna. Entonces, eso no es una realidad. Siempre está bueno manejarse con los números, con un listado de ventas, de saber cuánto tiempo hace que lo tengo dentro del local, cuánto tiempo estuvo exhibido, necesito una rotación en la semana, necesito una rotación cada 15 días. Poder estar atentos a eso es fundamental y influir en la decisión de compra, nosotros como visual y como vendedores también, porque el visual es venta. Me ha pasado de gente que me dice, pero no puedo armar los looks que yo quiero. Y no, le digo yo, porque para eso está bueno estudiar, no sé, producción de moda, para armar el look que vos quieras, lo que vos quieras comunicar. Pero acá dentro de la tienda y dentro de esta marca, vamos a armar lo que la marca quiere que mostremos y lo que la marca quiere que hagamos. Pero no es una bajada de línea mal, sino que obviamente hay que hacerlo, hay que tener un lineamiento, porque si no, es como cada uno hace lo que quiere. Entonces no está bueno porque no termina de entenderse bien cuál es el lineamiento o la idea de esa marca. Acá, por ejemplo, les traje otra marca que es argentina, que se llama Las Pepas, y ya sus locales en sí son diferentes. Por lo general las fachadas son color rosa, rosa con las letras rojas, que es un contraste que siempre llama la atención. Muchas prendas de la marca son rojas, entonces ya tenés ahí como un disparador de atención. Y algo que tienen que me parece súper lindo y distintivo es que hasta las cosas más chiquititas, como en el caso de los aritos, la bijou, todo lo que sea accesorios, lo muestran de una manera muy romántica y agradable, que es como el caso de los ositos, o a veces tienen cajitas aterciopeladas. Es una manera de mostrar algo que parece simple, que parece chiquito, que hasta en valor-precio uno dice, bueno, es algo económico, y sin embargo lo muestran de una manera, una propuesta que eleva su valor. Entonces, está bueno que eso se vea, se destaque y tenga un valor preponderante y que no pase desapercibido, porque a veces estos productos chiquitos en el montón de cosas pasa desapercibido. Ahí le dan como un destaque importante. Es una marca que es muy romántica, pero a su vez también tiene esto que decía antes, colores, el uso de colores. Fíjense en cómo usan mucho el rojo, esto es la página, y es una mujer, apuntan a una mujer que se anima a combinar, que se anima a hacer como esta mezcla de texturas, de colores, que es ecléctica. Entonces, también es interesante cómo la marca lo muestra desde la página y lo muestra en el local, que no es una marca básica. ¿Vas a encontrar algo negro liso? Seguro. ¿Vas a encontrar algo gris? Seguro. Pero lo más probable es que encuentres muchas más prendas de colores y con diseño, con estampas, que estas cosas clásicas o básicas. Es decir, si yo me tengo que comprar una camisa blanca, lo más probable es que no vaya a las Pepas. Voy a ir a buscar algo que sea diferente, que llame la atención. Y cómo crecer en la profesión. Hay un montón de cosas por hacer. La verdad que el visual es hermoso
y todos podemos hacer cosas para ir profesionalizándonos, aprendiendo siempre un poco más, porque también la moda varía muchísimo. La moda de por sí es muy nostálgica y vuelve siempre a los 80s, a los 90s, a los 2000 y nos lleva para atrás, pero también hay un contexto tecnológico que nos va llevando hacia adelante muy rápidamente, entonces ahí tenemos que entender que tenemos que estar como en ese nivel de lo nostálgico, de lo del pasado y lo del futuro, y también en el presente, ¿no? Tratar de conectar todo. Esto de estudiar las tendencias globales, hay un contexto social, político, económico. Yo cuando estudié Cool Hunting, eh, me pasaba eso, como de entender por qué pasan algunas cosas. No es porque sí, sino porque hay todo un contexto social, económico, que hace que las cosas vayan para un lado o para el otro. Por eso son tendencias. A veces uno lo relaciona solamente con moda, pero las tendencias es cómo tiende la gente a variar su manera de consumir. Analizar las marcas internacionales. Muchas veces nos pasa de poder ver una marca del extranjero y entender qué quiso hacer, por qué lo quiso hacer. En esta semana está la Semana de la Moda, actualmente está Milán Fashion Week y la próxima es París, la próxima semana. Eso a mí personalmente me gusta muchísimo ver desfiles de moda. Me parece interesante poder entender las tipologías, por qué ahora se van a usar mucho las mangas, o por qué los colores, las combinaciones, el color block, que va a venir muchísimo tal vez para el verano, ya se está viendo un poco en invierno 2026, 2027, pero para el verano seguramente se vea mucho más. Entonces, ver lo que está pasando afuera también nos hace abrir un poco más la cabeza a nosotros. Aprender de datos comerciales para los que trabajan en locales, entender que también el equipo comercial nos ayuda muchísimo a entender cuál es el movimiento que necesitan, si hay alguna promoción, algo para destacar, y capacitarse en marketing digital. No quiero decir con esto que seamos todos community manager ni que todos estemos publicando cosas todo el tiempo, no pasa por ese lado, sino por entender que tal vez hay herramientas que nos ayudan a mejorar nuestra manera de trabajar, que no le tengamos miedo y también entender que son cosas que es inevitable, que van a llegar, que están, no van a llegar, que ya están, y que hacen que todos los días estemos aprendiendo cosas nuevas. Por eso dice, el futuro del merchandising de moda no es elegir entre el online o el offline. Las dos cosas son una misma, es una experiencia híbrida. Yo veo gente que llega al local ya con el celular y vienen buscando ese modelo, saben cómo se llama, saben en qué colores viene, tienen mucha información. El consumidor hoy en día está súper informado. ¿Qué tenemos que saber? Esto de la tasa de conversión, ticket promedio, ¿cuál sería un producto o un elemento adicional? Porque a veces nos puede pasar eso, ¿no? De ofrecer algo adicional, bueno, por valor o por conexión. Vendo calzado, bueno, un adicional puede ser un par de medias, eso también tengo que tener en cuenta. Productos más tocados versus los más vendidos, esto que decía antes, que no sea una sensación. Sí, se revendieron. ¿Y cuántos se vendieron? No, ninguno, pero lo tocaron un montón. Entonces no se terminaron vendiendo. No sé si cumplió mi expectativa. Esto que hablábamos recién de las tendencias, ¿no? De cómo entender la tendencia en general. Van a decir, Nati se volvió loca, está mostrando alfajores, cosas ricas a esta hora de la noche que todavía no cené. No, la tendencia en general va asociada a un montón de cosas. Está la macro tendencia, la micro tendencia, no me voy a poner en eso ahora, pero lo que estuve viendo fue acá en Argentina, al menos hace un tiempo, que todo tiene que ver con el pistacho. Todas las comidas, todo lo dulce, todo tiene que ver con el pistacho. Helado de pistacho, alfajores de pistacho. Entonces las marcas empezaron a hacer esto de color verde pistacho, y el verde pistacho se empezó a imponer en las semanas de la moda eh, como un color adicional, hasta que ya empieza a tomar un poco más de protagonismo, pero como algo que puede llegar a ser un simple fruto seco, llegó hasta la moda, ¿no? Como la moda nos va proponiendo distintos colores, distintas necesidades de consumo, porque si me quedo, obviamente, con el verde oscuro, y puedo tener la misma campera verde oscuro durante años, pero necesito que la gente vaya cambiando y vaya comprando otras cosas. ¿Qué puede pasar? Esto, distintos colores, distintas tipologías. Eh, Voy cerrando acá con las cuatro
dimensiones del visual. ¿Por qué hablo de dimensiones? Porque son como distintas aristas, ¿no? El visual en sí tiene como una comunicación dentro de la empresa con todos los departamentos. Por un lado, con el departamento de diseño, porque tengo que conocer la colección, tengo que saber qué es eso que estoy mostrando, si tiene una historia, qué cuenta, por qué esto tiene este color y este otro, si machea, no machea, tengo que entender el diseño. Después, por otro lado, desde el lado comercial, si hay una promoción, si hay un producto en alguna marca que trabajé, hacíamos una cartelería en vidriera de el destacado de la semana, porque era la prenda más económica, tal vez para hacer un regalo, se pensaba desde ese lado, eh, y se hacía una cartelería destacada para ese producto. Entonces también entender desde el lado comercial, desde el lado de diseño, desde el lado de la estrategia logística también, ¿no? Hay un lanzamiento, tiene que llegar la ropa en tal fecha, si yo no la tengo no puedo mostrar, si no muestro el cliente se queda con que sigo teniendo lo mismo de hace 2 semanas, no le muestro nada nuevo, no comunico porque no me llegó el vinilo, la foto, la campaña, todo eso tenemos que estar en tiempo y en comunicación nosotros como visual, con los locales también entre sí, saber qué es lo que está pasando eh, internamente, ¿no? Porque a veces me pasa esto de los distintos horarios, la que vino a la mañana no le dijo a la de la tarde que había que pegar el vinilo y pasó otro día más sin el vinilo, comunicando que hay ropa nueva, que hay cosas nuevas. En la parte digital tiene que haber una coherencia entre lo que pasa en Instagram y lo que estoy comunicando también en el local. Las fotos de e-commerce alineadas con la tienda. Sí, el e-commerce es muy importante. El e-commerce hoy en día es como era antes el lookbook físico, como si fuera librito. Ahora es el e-commerce. Entras a la página, ya ves cómo se está mostrando el producto y a su vez también qué composición tiene ese producto, cómo está hecho, de qué está hecho, el tamaño y demás. Hay un montón de información en los e-commerce que es súper importante que esté, eh, el local tiene que estar en contacto con eso, para mirar y para saber qué es lo que está pasando en el e-commerce. Y después, por otro lado, lo que decíamos antes, la estética, ¿no? ¿Es importante? Sí, súper importante. No es únicamente la estética, sino que es la estética más todas las otras patas de la mesa, sino que la estética también tiene que ver con los colores, la composición, el ritmo visual. A mí me gusta también, cuando armo los locales, poder darles como una ondulación entre altos y bajos, prendas largas, prendas cortas, y siempre le digo a los locales, mostremos todo, mostremos que tenemos un pantalón, un vestido, un short, una falda porque si todo va a ser pantalón, el cliente apenas entra se queda con que, bueno, pantalón tengo, seguro, pero no tengo ningún vestido y sin embargo quizás abajo en el perchero hay 10 vestidos colgados. Entonces también los tengo que mostrar y tengo que hacer como ese mix de prendas y de productos en exhibición para darle una continuidad sensorial de marca, ¿no? Y esto que hablaba recién del calendario comercial, llega Navidad, llega liquidación, tengo los vinilos, tengo el packaging, tengo perchas, alarmas para ponerle a todo, como estar adelantándonos a eso. Para eso a veces hay muchas marcas que hacen un Gantt anual que es como todos los eventos importantes que van a pasar durante el año. Entonces se deja establecido en el Gantt durante esos 12 meses. Y ya sabemos que el 24 de diciembre es Navidad. Entonces para el 24 de diciembre tengo que tener packaging, tengo que tener alarmas, tengo que tener perchas, tengo que tener stock de las prendas que voy a ubicar en cantidad, tal vez en una mesa, es lo que voy a poner en el maniquí. Entender que la gente ya empieza a buscar prendas para vestir para el 24 a la noche o quizás una fiesta que tiene anteriormente de egresados, una fiesta en el trabajo. Entonces, empezar a entender los tiempos. Y ahí quedé, mira, ahí justo ya terminaba. Así que, bueno, nada, son un montón de cosas y a su vez, como digo siempre, todo se relaciona para que nos vayamos informando constantemente, que no nos quedemos con, bueno, es estético, es esto, es todo. Y cuanto más sepamos, mejor.